Bien, metámonos de lleno en ESPO. Bienvenidos a esta explicación clínica detallada donde vamos a explorar una experiencia médica súper silenciosa, pero la verdad profundamente transformadora, la pérdida del sentido del olfato. A ver, históricamente siempre se le ha restado un poco de importancia si lo comparamos con la vista o el oído, ¿verdad? Pero el olfato es literalmente un pilar fundamental de nuestra supervivencia biológica y de nuestra calidad de vida. Y bueno, enfrentarse a esta carencia es un viaje bastante confuso y a menudo solitario. Sin embargo, al desglosar la evidencia científica, la anatomía y los protocolos clínicos más recientes, podemos construir una comprensión súper sólida y empática de todo este fenómeno. Para que todo quede clarísimo y ofrecer un poco de tranquilidad, vamos a seguir esta hoja de ruta médica. 1. ¿Qué es la anosmia? 2. El secreto del sabor. 3. Las causas más comunes. 4. El proceso de diagnóstico. Y terminaremos con algo muy práctico, el punto 5. Tratamientos y recuperación. Sección 1. ¿Qué es la anosmia? Definiendo la pérdida sensorial. Perder un sentido que es completamente invisible es una realidad increíblemente frustrante. No deja marcas externas, es difícil de explicar a los demás, pero la pérdida está ahí. Como vemos aquí, la terminología médica está para validar esa experiencia. Empezamos con la anosmia, que es, básicamente, una ausencia absoluta y total de detección de olores. 0. Por otro lado, tenemos la hiponosmia, que es una disminución parcial de esa sensibilidad. Los olores llegan, pero es como si tuvieran el volumen muy bajo. En la práctica clínica diaria, entender bien esta diferencia de grados es el primer bloque de construcción indispensable para dar con un diagnóstico efectivo. Y hay que recalcar que el impacto de esta condición es brutal. Esto va muchísimo más allá de no poder disfrutar de un perfume agradable. Hablamos de un riesgo de seguridad crítico en el día a día. Sin olfato se pierde la capacidad de detectar humo en un incendio, una fuga de gas o un alimento que se ha puesto malo. A todo esto hay que sumarle un coste emocional tremendo. Como el sistema olfatorio está tan conectado con el centro de las emociones en el cerebro, perder estos estímulos acaba provocando un profundo aislamiento y la dolorosa pérdida de recuerdos ligados a los aromas cotidianos. Sección 2. El secreto del sabor. ¿Por qué la comida pierde su encanto? Prepárense, porque este es probablemente el mayor momento revelador de toda esta explicación para entender qué pasa con la comida. Podemos pensar en esto como la diferencia entre una alarma de incendios y un creador de sabor. Nuestro sentido del olfato tiene algo fascinante, una ruta de entrada doble. A la izquierda tenemos la olfacción ortonasal, es decir, oler el mundo exterior inhalando por la nariz, nuestra alerta de peligro. Pero a la derecha está la auténtica magia gastronómica, la olfacción retronasal. Al masticar, los aromas de la comida suben por la parte posterior de la garganta hacia los receptores olfativos durante la exhalación. Y es exactamente esta ruta interna la que verdaderamente construye el perfil complejo de lo que saboreamos. Es una pasada. Y esto nos ayuda a entender un malentendido súper común. Fisiológicamente, el hardware de la lengua funciona perfectamente para detectar lo más básico, el dulce, el salado, el ácido, pero al cerebro le falta el software, le faltan esas señales retronasales cruciales. Por eso, cuando alguien con anosmia dice que la comida le sabe a cartón, no es que haya perdido la función de la lengua en absoluto. Lo que se ha perdido es esa discriminación aromática que permite diferenciar la vainilla del chocolate. Sección 3. Las causas más comunes. ¿Qué bloquea el sentido del olfato? Toca investigar qué factores, exactamente, son capaces de interrumpir esta sofisticada red neuronal. Entonces, el punto crucial aquí es observar este dato. Entre un 14 y un 26% de los pacientes que van a una consulta especializada por pérdida de olfato lo hacen por culpa de infecciones virales previas. Es un porcentaje altísimo, que nos demuestra la enorme prevalencia del daño postviral en el sistema quimiosensorial. Una realidad que a estas alturas a todos nos resulta innegable, ¿verdad? Para simplificar, los médicos dividen a los principales culpables en dos categorías fundamentales. Primero, las causas obstructivas, como pólipos nasales masivos o una rinitis alérgica severa. Aquí hay una barrera física pura y dura. El aire no puede pasar. Por otro lado, tenemos el daño posviral, provocado por la COVID-19 o la gripe. Y aquí viene un detalle fascinante. Muchas veces, el virus no ataca la neurona en sí, sino que destruye lo que llamamos las células de soporte del tejido. Al colapsar esta estructura vital de soporte, toda la red pierde el equilibrio y deja de funcionar. Sección 4. El proceso de diagnóstico. Trabajo de detective médico. Ya sabemos qué buscar, así que vamos a ver cómo trabajan los especialistas paso a paso en la consulta. Diagnosticar esto es, literalmente, puro trabajo de detective médico avanzando en 3 pasos superlógicos. El paso 1 es la historia clínica, ver si la pérdida fue de golpe, lo que sugiere un virus, o si fue muy poco a poco, lo que apunta a pólipos.
El paso 2 requiere mirar directamente ahí dentro con una endoscopía nasal para buscar bloqueos físicos. Y el paso 3 es la olfatometría. Porque en la medicina hace falta apoyarse en datos objetivos y medibles, no solo en sensaciones. Para obtener esos datos precisos, se usan herramientas como los test UPESIT o los famosos Sniffing Sticks. Básicamente son cuadernos con tiras de raspar y oler o rotuladores con aromas concentrados. Al evaluar la capacidad real de detectar e identificar olores, se consigue una puntuación matemática exacta. Así se elimina cualquier tipo de suposición o conjetura a la hora de clasificar la capacidad olfatoria. Sección 5. Tratamientos y recuperación. Trazando el camino hacia adelante. Vamos a cambiar a un tono más optimista porque, con el diagnóstico claro, entramos de lleno en las soluciones médicas. Y esto ilustra de manera brillante cómo se mapea cada causa con su tratamiento específico de vanguardia. Para inflamaciones leves, los corticosteroides son la estrategia principal. Si el problema son pólipos masivos bloqueando el paso, la cirugía endoscópica entra a limpiar la zona. Y para el daño postviral, que es más complejo, la ciencia respalda un método de rehabilitación buenísimo, el entrenamiento olfatorio. Vale, detengámonos en esto porque es el estándar de oro en la rehabilitación. El entrenamiento olfatorio consiste en oler de forma deliberada y repetitiva aromas súper reconocibles: rosa, eucalipto, limón y clavo. Hay que hacerlo un par de veces al día durante unos 3 a 6 meses. ¿Y cuál es la magia aquí? Pues que al oler activamente estas fragancias se estimula la neuroplasticidad cerebral. Se fomenta la regeneración desde la base celular, ayudando literalmente al cerebro a reconectar sus circuitos sensoriales dañados a base de ejercicio. Más allá de lo tradicional, hay que decir que la ciencia sigue investigando a un ritmo frenético. Tenemos una frontera experimental muy emocionante enfocada en la regeneración para los casos más difíciles. Hablamos de terapias como inyectar plasma rico en plaquetas, usar vitamina A intranasal o insulina tópica para estimular la curación. Aunque aún necesitan más estudios a gran escala, estas investigaciones reflejan un esfuerzo constante y arrojan muchísima esperanza sobre el futuro de los tratamientos. Para cerrar esta revisión clínica, queda claro que tratar la anosmia es mucho más que arreglar un nervio. Es devolver la seguridad y la riqueza emocional al día a día. Y todo esto nos deja con una reflexión superhumana y optimista sobre el objetivo final de todos estos esfuerzos médicos. Cuando esas vías por fin se restauren, ¿cuál será ese recuerdo específico, ese aroma de la infancia o del hogar, que se revivirá cuando el olfato vuelva para marcar el éxito definitivo de la recuperación?